Buenos días nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aquí nos encontramos un domingo más para continuar con el Evangelio de Mateo, donde lo dejamos la semana pasada. Como siempre, vamos a ofrecer estos minutos que vamos a estar juntos a Dios, porque al fin y al cabo Él es el todo en esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío y Dios mío, nuevamente ante ti nos presentamos y te damos gracias, Padre, por este día que nos regalas de vida. A ti encomendamos este día, Padre, porque tuyos somos y a ti te pertenecemos. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú nuestro protector, nuestro alcázar y nuestra fortaleza contra todas las influencias del maléfico que solo busca el desvío de tus hijos. Que tu gracia y tu protección esté con nosotros en este día. Amén. Bien. Como lo dejamos la semana pasada en el Evangelio de Mateo, nos quedamos en las bienaventuranzas. Bien, las bienaventuranzas, la traducción real sería dichosos, no bienaventurado, sino la palabra sería la traducción dichosos. Dichosos los pobres, dichosos. Como siempre suele pasar, como somos muy dados a buscar una palabra, pues se puso bienaventurado. Bienaventurado, cuando dichoso nos vale también, porque es la traducción real. El ser humano somos muy dados a cambiar una palabra por otra. Algunos podrán decir, no, pero sí, prácticamente es lo mismo. No, es lo mismo. Es como cuando las películas extranjeras llegan a España y tienen un título y nosotros le cambiamos el título, porque puede ser más comercial o menos comercial, ¿vale? El Duro de Matar es La Jungla de Cristal. Pues vamos, de Duro de Matar, que es la traducción literal en inglés, a La Jungla de Cristal, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Pues bien, somos de esa manera. Pero metiéndonos en la palabra de Dios y en los evangelios, en el Evangelio de Mateo nosotros nos encontramos con 9 bienaventuranzas, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en cambio, solo encontramos 4. Tenemos que decir que quizás este fue el mayor discurso espectacular de Cristo, ¿no? Porque así nos lo hacen llegar a través de las Escrituras y la congregación de la gente que había en aquel entonces. Pero las profundidades de las palabras de Cristo en las bienaventuranzas son muy profundas y para reflexionar. Vemos en el de Mateo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaros cómo empieza. Los pobres de espíritu ya son los del reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué los pobres de espíritu? O sea, aquellos pobres de espíritu, ¿qué es un pobre de espíritu? ¿A qué nos referimos con que no tenemos espíritu? Porque si soy pobre en espíritu, como yo ya tengo el reino de los cielos. Bien, aquí se ha hablado mucho de las interpretaciones. Bueno, un pobre de espíritu es aquella persona que es inocente. Es una persona que realmente su espíritu es débil. Su espíritu, como él dice, pobre, ¿no? Entonces tiene mucho que dar, tiene mucho que aportar. Por tanto, esas personas, digamos, el débil es en el caso en el ignorante, los niños, todos serían pobres de espíritu, ¿no? Porque no han fomentado, no han llegado a crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para ellos tiene que llegar ese mensaje y para ellos se crea el reino de los cielos. Dichos son los humildes. Ahí poco tenemos que decir, ¿no? La humildad es un gran don y a su vez muy difícil de mantener, y sobre todo en un mundo como ahora vivimos de consumismo, en un mundo que realmente tanto tienes, tanto vales, en un mundo que las marcas, etcétera, etcétera. Entonces la humildad, que es lo que realmente define una persona, cuando una persona es humilde, es una persona simpática, es una persona afable, es una persona que le da valores no materiales a la mayoría de las cosas de la vida, ¿no?
le da mucho más valor al tema moral, al tema de la educación, de la simpatía. O sea, sus valores están en otros derroteros que no es el tema económico ni el tema del consumo. Dichosos son los que lloran porque ellos serán consolados. Dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan y cuando por mi causa os acusen de falso de toda clase de males. Mirad, vamos a transportarnos los 2000 años de Cristo. Una sociedad hermética en un país, totalmente invadido por el Imperio Romano. Grupos rebeldes que no aceptaban que eran los celotes para que estuviesen los romanos ahí, y a su vez una cultura judía súper estricta en las normas de la Torá. Y llega Jesús, y Jesús da un nuevo concepto y una nueva interpretación. O sea, Jesús abre los brazos para todos, justos, ricos, pobres, pecadores. Y aquí Él lo transmite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Él habla de que para ellos es el reino, ellos verán a Dios, ellos, ¿qué es lo que pasa? Eso chocaba frontalmente con lo que enseñaban los rabinos en las sinagogas. ¿Por qué? Porque los rabinos se movían con el Talmud, ¿sabes? No solo con la Torá, porque ellos tenían varios libros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos aplicaban los 623 preceptos que tienen, 613, que tienen los judíos en toda su magnitud, que luego no cumplían la mitad, pero bueno, eso es otro cantar. Pero yo me refiero que Jesús lo que hace con las bienaventuranzas es dar esperanza a todos. Y es decir, de que si le seguimos, nos van a perseguir, nos van a odiar, no nos van a comprender, se van a reír de nosotros, como cristianos. Eso pasa hoy día. A mí muchas veces en conversaciones me meten la pincha algunos conocidos que tengo que son extranjeros, sobre todo, porque ellos no creen. Entonces, cuando una persona no cree y no ha creído nunca, y ya es mayor, pues se mofa un poco de nosotros. Y Jesús ya nos previene y nos va diciendo de que nos van a perseguir y que por su nombre nos van a injuriar, pero que no temamos, porque al final nosotros veremos a Dios y estaremos con Dios, porque también persiguieron a los profetas, dice, y miremos dónde están los profetas. Nosotros tenemos que ser conscientes de que como cristianos debemos de dar esa luz al mundo, porque luego en la continuación él ya pone las comparativas de la sal, de la tierra, la luz del mundo, y que nuestros ejemplos sean los que nos definan como cristianos. Vamos a ver, somos imperfectos, y no me cansaré nunca de decir, y pecadores. Por tanto, muchas veces vamos a meterle la pata. Muchas veces no vamos a cumplir como deberíamos, como creyentes en Cristo, porque somos imperfectos. Pero el mismo Jesús nos lo dice en el Evangelio. Dice, es inevitable que tengáis tropiezos. Es inevitable que tengáis tropiezos. Es inevitable. Pero debemos de esforzarnos en ser humildes, en poder ayudar a otros, en transmitir las palabras de esperanza, el curtirnos de la palabra de Dios. Y si tenemos ocasión, poder transmitir el corto conocimiento que tengamos de los evangelios o de las escrituras a aquellos que son más pobres de espíritu, para darles esperanza, para darles ilusión, porque al fin y al cabo el mensaje de Cristo
Muchos se confunden que es cuando abandonemos este mundo. No, en este y en el otro. Nadie que deje casa, madre, padre, mujer, esposa, recibirá en este y en el otro la vida eterna. Ella dice aquí y allí. Y eso es así. Si nosotros aquí nos esforzamos, también hay recompensas para nosotros. Eso ya lo decide el jefe, como no lo hará o como no lo hará. ¿Vale? Eso ya es su elección. Y luego la vida eterna. Pero para eso tenemos que esforzarnos en querer andar el camino como cristiano y ser esa luz del mundo que tanto se necesita en estos días. Gracias a mis compañeros por estos minutos que comparto. No quiero hacerlos largos, ya lo sabéis. Y en el siguiente seguiremos con el capítulo 6, que es la limosna en secreto. Ya entramos con la humildad, con el que la mano izquierda que no sepa lo que hace la derecha. Y ir explicando ya poco a poco, entrando ya en las parábolas que Jesús nos dejó, que son joyas preciosas. Gracias mis hermanos y hermanas, que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga. Amén.